Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro, un nuevo evento que organizamos con el CEJUC, acá en la Universidad de Palermo. Agradecidos, como siempre, con el espacio que nos brindan, agradecidos con Fulvio Santarelli, que lleva adelante la Facultad de Derecho, agradecidos con Lorena Zitanich, agradecidos con toda la gente que nos brinda soporte. Somos un centro que busca atravesar y compartir y colaborar en todos los temas que tengan que ver con la gestión judicial, con la colaboración entre los distintos partícipes en esta cuestión que tiene que ver con la justicia. Así que en el día de hoy lo que nos convoca es un encuentro sobre lenguaje claro y justicia. Lo denominamos el poder de las palabras en las decisiones judiciales. Y Gabriela Nucciarone nos va a contar un poco de qué va este encuentro. Yo agradecidísimo con los que están en el Zoom, agradecido con los que participan y los que siempre nos acompañan. Un fuerte abrazo para todos en el Zoom, un abrazo virtual. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio que nos propusimos, como dijo Javier, llevar adelante en el Centro de Justicia Colaborativa. Les quiero agradecer en mi persona y también en nombre del equipo, especialmente a quienes tan gentilmente nos van a acompañar, a nutrir hoy con sus experiencias, tanto a través del Zoom como presencialmente, aquello que sucede en el ámbito cotidiano de su labor, ¿no? Vamos a nutrirnos con las experiencias y también a agradecerles a quienes están participando y se sumaron en la sala y a través del Zoom. Principalmente los integrantes del CEJUC nos propusimos este desafío con varios encuentros, hoy es el primero en esta nueva etapa de actividades, para proponer como objetivo escucharnos a nivel federal, es decir, escuchar las experiencias, las problemáticas, las soluciones, o los ensayos de soluciones, que a veces las soluciones no prosperan, que se ensayan en las dependencias judiciales, en los ministerios públicos y en las oficinas que eh, auxilian a estos poderes, para poder pensar, reflexionar y quizás tener ideas de rediseñar los modelos en que trabajamos día a día y mejorar así el servicio de justicia. Eh, Decía antes, a nivel federal, sabemos que el territorio de nuestro país es muy extenso y hay diversos factores que son geográficos, políticos, económicos, culturales, que hacen que el contexto en que cada uno y cada una de nosotros trabajamos quizás sea distinto, pero tenemos muchos puntos en común. Y esos puntos en común y conocer la realidad del otro siempre nos va a invitar a una reflexión. No quiero tomar el tiempo de quienes nos van a acompañar en la disertación, en contar un poco las experiencias. La idea es hacer justamente una primera etapa de este conversatorio donde quienes están a través del Zoom nos van a poder explicar y también acá presente casos, experiencias personales sobre la implementación del lenguaje claro. Así que bueno, les voy a dar la palabra, voy a convocar también a nuestras coordinadoras para que se acerquen también. Ellas de alguna manera van a poder ayudarnos con los tiempos para colaborar con quienes están charlando del otro lado eh, en el orden que vamos a ir conversando. Y antes de comenzar, tomé una frase que me pareció muy simple, pero a la vez muy clarificadora. Dice: quien usa lenguaje claro se centra en el propósito de comunicar, así que se interesa por facilitar la comprensión de lo que escribe y dice. Una frase muy simple de Liébano, pero me pareció como disparadora para comenzar en esta charla de hoy. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, una vez dada la bienvenida, eh, queremos pasar a presentar a continuación a los expositores que van a estar eh, hablándonos respecto del lenguaje claro y la justicia y los términos, el poder de las palabras en las decisiones judiciales, de qué manera nos comunicamos actualmente
qué lenguaje utilizamos al comunicar, sobre todo en las sentencias judiciales y teniendo en cuenta que brindamos un servicio de justicia para la gente y, y que es en pos de ello para una mejor comunicación y entendimiento. Así que a continuación vamos a darle la palabra al doctor Rodrigo Bionda, quien se desempeña actualmente como juez en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Azul de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es docente de grado y posgrado en universidades y organismos nacionales y extranjeros. Además de investigador, el doctor Rodrigo Bionda es autor de obras individuales y coautor en obras colectivas. Presta funciones como miembro admitido por la Asamblea General de Naciones Unidas del Comité Ad Hoc para la elaboración de una convención internacional sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones con fines delictivos de la ONU. Por otro lado, también es profesor invitado en las universidades de Santa Marta la Antigua de Panamá, en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia, en el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial de Panamá, en el Superior Tribunal de Cali en Colombia, en el Rotary de Guadalajara, México, y en la Escuela de la Judicatura de Perú. El doctor Bionda es especialista convocado por las Comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y de Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación. Se desempeña como gerenciador, tutor y consultor en más de 30 organismos jurisdiccionales. Es miembro de Red Internacional de Justicia Abierta, analista y técnico en ciberseguridad por el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Reino de España. Sí, así que si en este momento el doctor Rodrigo Bionda quiere tomar la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Miren que estoy lejísimo, ¿no? Estoy en algún espacio de almacenamiento de datos binarios, deslocalizado geográficamente. Me hubiera gustado estar ahí porque había una propuesta muy prometedora de Javier, pero que la vamos a dejar pendiente. Me gustaría haberle dado un abrazo personalmente a Gaby y acompañarla en este proceso que está transitando. Y lógicamente que es un gusto enorme volver a reencontrarme con ustedes, nada más y nada menos que en el Centro para una Justicia Colaborativa y en el contexto de la Universidad de Palermo, donde Fulvio y toda esa institución siempre también me han tratado. Hoy la propuesta, yo me voy a ajustar a la propuesta del CEJUC, la propuesta es distinta a la que uno está acostumbrado a encarar, o sea, con lo cual hoy no vamos a trabajar con material audiovisual, vamos a hacer una charla un poco más descontracturada, tipo TED, y con la finalidad de que esto se torne un conversatorio en este espacio que gentilmente me han cedido, que vamos a transitar aproximadamente alrededor de 10 minutos. Es un gusto enorme, la verdad que es un gusto enorme, es un placer, pero además también quiero decirle algo, que me parece muy acertada la elección del tema para esta segunda o tercera o cuarta actividad de esta intensa agenda del CEJUC. Primero que me parece muy atinado porque es una propuesta disruptiva, pero además también, como recién lo señalaba Gaby, federal. Y esto es lo que más me interesa de este centro, esta posibilidad de compartir experiencias de diferentes latitudes. Imagínense que yo estoy en cualquier espacio de almacenamiento de datos binarios y voy a interactuar con gente de Misiones, de Formosa, de todo el interior de esta extensa República Argentina que tenemos. Así que eso es lo interesante. Lo segundo, que por qué me parece sumamente acertado la elección de este tema. No sé si ustedes habrán visto, estimo que sí, han leído, han escuchado, todas las consecuencias que está trayendo o cómo se ha situado en el centro de la escena la irrupción de la inteligencia artificial. Pareciera que la inteligencia artificial es de hace un ratito y venimos interactuando con inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo, sin ir más lejos de que cualquiera de ustedes en un buscador, el que ustedes quieran, indica las primeras 3 o 4 letras de su búsqueda, ya están interactuando con inteligencia artificial. Pero bueno, ha irrumpido, se ha puesto de moda ChatGPT, con todo lo que eso significa, con todos los prompts que tiene, con todas las alternativas que esto tiene, y se ha empezado a polarizar las posiciones en favor y en contra del ChatGPT. Bueno, yo les quiero decir que, desde mi perspectiva, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el lenguaje claro con esto? Es central, es un tema central. El lenguaje claro o el lenguaje en sí vinculado con el tema de la inteligencia artificial tiene una íntima comunión. Si ustedes piensan, yo entiendo que no podemos detener la historia, no se puede detener los avances tecnológicos, estamos de acuerdo. Pero
hay que prestar mucha atención a la puerta que le estamos abriendo a esta tecnología, y se vincula con el lenguaje. Recién le decía en los antecedentes que soy analista y técnico en ciberseguridad, con lo cual trabajo con diversidad de lenguajes, lenguaje de programación fundamentalmente. ¿Y por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque el lenguaje, desde mi perspectiva, es un poco el sistema operativo de la cultura humana. El lenguaje es una de las cosas que claramente, como lo dijo Yuval Harari, nos distingue primordialmente del resto de las especies. La posibilidad de comunicarnos a través de un código común es lo que nos permite organizarnos y colaborar a una gran escala planetaria, si se quiere. Si ustedes lo piensan y lo analizan fríamente, de nuestro lenguaje, del lenguaje, surgen los mitos, ha surgido la ley, han surgido los dioses, e inclusive hasta los códigos informáticos en los cuales estamos programando, surgen del lenguaje. Para mí, dejarle el lenguaje, o el dominio del lenguaje, en manos de la inteligencia artificial, es una posibilidad enorme de piratear y de manipular ese sistema operativo, que es el sistema operativo de la civilización, por otra parte. Si le damos el poder, la capacidad de manipular y de generar el lenguaje con palabras, pero también le estamos dando esa posibilidad de manipularlo con imágenes, cuántas fake están surgiendo, con sonidos, con videos, a una inteligencia con capacidades que exceda a la humana. No perdamos de vista esto. La interacción entre las personas y la realidad siempre está mediada por la cultura, y por eso la importancia del lenguaje en contextos judiciales. Porque en realidad hay un prima cultural que moldea toda la percepción a través de las circunstancias vitales de amigos, familiares, el arte, los libros, las opiniones. Hay todo un plafón cultural que intermedia entre la realidad y la concepción que nosotros tenemos de nuestra realidad. Y muchas veces, gran parte de las veces, el vehículo de esa intermediación es el lenguaje. Entonces, si usamos el lenguaje como vehículo para la intermediación cultural entre lo que es la realidad y la percepción de la realidad de aquellos con los que nosotros interactuamos, hay que prestarle particular atención, y de ahí el acierto de esta decisión del CEJUC de trabajar en torno a el lenguaje claro y las decisiones jurisdiccionales. Ahora, quiero que sepan algo, y lo vamos a ver con 3 o 4 ejemplos en torno a los cuales vamos a transitar, porque todos podemos hablar de diagnóstico. Yo le podría decir, bueno, miren, en realidad, ¿por qué es importante transitar en torno al lenguaje claro? Primero, para tratar de conjurar la venganza de los profanos. Hay un libro excelente de un periodista que es Martín Pérez Lastra, donde él se refiere a la venganza de los profanos como esa revancha que toma aquel que no sabe de ciencias jurídicas y al cual nosotros no le hacemos llegar lo que deberíamos hacerle llegar, no le hacemos saber lo que deberíamos hacerle saber. ¿Por qué? Porque nos manejamos en un lenguaje críptico. Entonces, los jueces, los funcionarios, los agentes judiciales, tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que abandonar un poco los mandatos legales. Los mandatos legales hasta acá nos obligaban a, por ejemplo, notificar. Si ustedes leen un código de procedimiento, el código de procedimiento que a ustedes se les ocurra, van a ver que todos los códigos de procedimiento nos mandan a notificar. Pero nunca nadie nos mandó a informar. Una cosa es hacer saber y otra cosa es hacer comprender. Por eso cotidianamente a mí me regocijo bastante desde hace mucho tiempo violando los códigos de procedimientos, pero cumpliendo con la Constitución. Hemos desarrollado una cultura del cumplimiento estricto y apegado a los textos de la ley y una permanente y sistemática violación de la Constitución. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes ven, Código de Procedimiento reúne un cúmulo de recaudos para notificar resoluciones judiciales. Ahora, si yo presto atención a la Constitución y reparo, por ejemplo, en el 42 de mi Constitución, ¿por qué reparo en el 42 de la Constitución? Porque presto un servicio, el servicio de administración de justicia, y como tal estoy frente a un usuario. Y eso, ¿saben cómo se denomina en términos constitucionales? Artículo 42, relación de consumo. Y en la relación de consumo, el que presta un servicio en la administración de justicia tiene una obligación, que es la obligación de informar, no la obligación de notificar. Notificar es hacer saber, informar es hacer comprender. Es muy diferente. De hecho, mi Constitución, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene una norma específica en el artículo 2, en el inciso 4, que impone que todas las personas de la provincia gozan de los derechos a la información y a la comunicación, no a la notificación. Entonces, violo el Código de Procedimientos, pero busco mecanismos para cumplir con la Constitución. Hago lo que el Código de Procedimientos me pide, que es el piso, pero hago mucho más,
que lo que el Código de Procedimiento me pide, porque es aspiración constitucional. De hecho, si recurro a elementos del soft law, como por ejemplo podría ser las 100 reglas de Brasilia, me impone o señala claramente dentro de las 100 reglas de Brasilia, la regla 58, recuerdo en este momento, que toda persona en condición de vulnerabilidad tiene derecho a entender y a ser entendida. Y nosotros, mientras, ¿qué hacíamos? Notificábamos. Mientras, nosotros, ¿qué hacíamos? Dictábamos sentencia en lenguaje críptico. En las notificaciones y requerimientos se van a usar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles. Sin embargo, nosotros librábamos un mandamiento de intimación de pago y embargo, citando poner excepciones en el término de 5 días al deudor. Si ustedes piensan, el contenido de las resoluciones judiciales, dicen las 100 reglas de Brasilia, se van a emplear términos y construcciones sintácticas sencillas. Ahora, claro, nosotros mandamos a llevar adelante la ejecución. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Hay algo que no está cerrando. ¿Y saben por qué no está cerrando? Porque la Constitución exige algo, las leyes exigen otra cosa, y nosotros nos hemos convertido en jueces legales, pero no constitucionales. Un juez constitucional es un juez que va a tener que desarrollar unas habilidades, skills o aptitudes transversales distintas a las que se conocían hasta ahora. Entre ellas, la obligación de informar, de comunicar, que es mucho más que notificar, y eso hacerlo en términos tales que permita al destinatario comprender de qué estamos hablando. Ustedes dirán, bueno, sí, genial, muy lindo. ¿Y eso cómo lo hacemos y en qué ámbito? Si ustedes ven, la convocatoria del CEJUC tiene por objetivo hablar del peso de las palabras en las resoluciones judiciales o las decisiones judiciales. Para mí, el lenguaje claro arranca mucho antes. Y arranca en los actos de conexión, en los actos de invitación, en los actos de participar en el marco de un proceso judicial. Las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales, tienen que tener el lenguaje claro, sí, claramente, pero el lenguaje claro tiene que comenzar a transitarse en el primer acto de conexión, en la invitación que hace quien presta un servicio como el Servicio de Administración de Justicia a aquel que va a ser el destinatario último de este servicio de justicia. Entonces, no nacieron, el lenguaje claro no nació en el uso o la redacción de sentencias judiciales. El lenguaje claro nació en los actos de comunicación. Y les voy a dar un ejemplo claro. Dejando de lado lo que significa limitarse a notificar y empezar a cumplir la Constitución que impone la obligación de informar, en los actos de comunicación, cédula que notifican traslado de demanda, mandamiento que intiman de pago y embargo, cumplíamos con el Código de Procedimiento, con lo que el Código de Procedimiento decía, es decir, notificamos, pero ese instrumento iba acompañado de una esquela, de una nota, dirigida por el juez al justiciable, de un color distinto de ese instrumento, donde el juez le decía al justiciable, estimado justiciable, el juez le decía, estimado justiciable, si tienes este instrumento en mano, es porque te están reclamando una deuda o una presunta deuda que tienes. Si la pagaste, busca los comprobantes. Si pasaron más de X tiempo, podés defenderte oponiendo una defensa. Tené en cuenta que tenés tiempo para defenderte hasta este día. Eso sí, ya en este preciso instante recurrí, consultá a un abogado, vení que te esperamos para que ejerza tu defensa en este domicilio, te ponés a contactar con nosotros en este teléfono, nos podés encontrar en estas redes sociales, podés escribirnos por este correo electrónico y todo lo que eso significa. Librar una cédula, librar un mandamiento es notificar, mandato legal. Esta forma de dirigirse al justiciable que comienza con el primer acto de comunicación, de invitación a participar en el marco de un proceso judicial, es cumplir con el mandato constitucional de informar, tratando de hacer comprender de la trascendencia y consecuencias que tiene el tránsito por un proceso judicial a cualquier judicial. Claro, pero uno también interactúa, una vez que invita a participar, conoce realidades y conoce contextos que no son los que tiene todo el universo. Piensen que nosotros interactuamos con 4 capas sociales: centennials, millennials, generación X y generación Z. Todos diferentes, posicionados muy diferentes frente a el uso de herramientas tecnológicas, frente al lenguaje, frente a infinidad de variables. Entonces tenemos que tener en cuenta esas circunstancias. De hecho, hoy ninguna ley puede legislar para un único destinatario. Coinciden 4 capas antropológicas distintas. Las leyes deberían reparar en las particularidades de cada una de esas capas antropológicas, cosas que no lo hacen. Por eso es que nosotros, que somos aquellos que intermediamos entre el destinatario
y la legislación, debemos realizar permanentemente ajustes razonables del procedimiento por caso para tratar de lograr esa efectividad. Ahora, claro, me ha pasado también de interactuar con gente que, por ejemplo, no sabe leer. Entonces, que le enviara una comunicación o una notificación escrita no iba a surtir ningún efecto. Por ello, empecé a usar una estrategia, empecé a comunicarme por ello por la vía que más familiar les resultaba, servicio de mensajería instantánea, bueno, pude llegar a hacer servicio de mensajería instantánea, y les notificaba, me acuerdo 4 o 5 personas que no sabían leer, les notificaba o les comunicaba o les informaba el contenido de las resoluciones judiciales mediante el envío de un video en el que aparecía yo, a través del servicio de mensajería instantánea que había elegido, de un video en el que les explicaba los alcances de la decisión. Buenas tardes, estimada justiciable, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Mira, quiero que sepas que en el expediente que estamos tramitando, donde se está discutiendo la restricción de tu capacidad, dictamos sentencia. Luego de analizar todos los elementos que nos permitieron dimensionar qué podés hacer y qué es lo que no podés hacer sin la asistencia de tu apoyo, hemos decidido que hay algunos actos que solita no vas a poder hacer y que vas a necesitar que en estos términos. Pero no solo eso, piensen también la interacción en organismos jurisdiccionales con personas en condiciones de hipervulnerabilidad o de profesionales, me ha tocado interactuar con profesionales que ejercen la profesión con alguna capacidad diferente, por ejemplo, con disminución visual. Entonces, la interacción, la presentación de los escritos y la emisión de las resoluciones judiciales es una presentación de escrito, una emisión de resolución judicial por audio. Ustedes dirán, no, eso es imposible, eso no se puede hacer. Ahora les voy a decir por qué y les voy a explicar cuál es el fundamento. Pero inclusive me pasó en algún momento tener que tramitar un proceso muy sencillo y Perdón, por doctor, cuestiones le o pido los disculpas. Le funcionamientos... recuerdo, Sí, perdón, doctor, le recuerdo que estamos transitando el último minuto para concluir. ¿no? Ahí vamos cerrando con el O último sea, caso. Me pasó que, producto de limitaciones culturales y fundamentalmente de una limitación de orden cognitivo de los justiciables, tramité un proceso de modo íntegramente oral y dicté una sentencia explicada en el marco de una audiencia de contenido exclusivamente oral, que no tiene réplica ni correlato en ningún archivo de texto. Es la primera sentencia íntegra y exclusivamente oral dictada en el fuero civil y comercial. Ustedes dirán, eso es imposible. No, le voy a explicar por qué no en 5, 6, 7 segundos. Si ustedes piensan, nosotros trabajamos en un ecosistema digital de hace muchísimo tiempo y usamos firma digital. La firma digital y la ley de firma digital garantiza, establece que todos los documentos firmados digitalmente reúnen las condiciones o características de la tecnología de encriptación y de firma digital. Significa que revelan autoría, inalterabilidad y todo lo que eso significa. No repudio, todas las condiciones. Entonces, cuando la ley de firma digital se refiere a documento. Y documento no es solamente el documento escrito, no es el documento en texto, en Word, sino que documento también es un audio, sino que documento es un video, sino que documento también es una imagen. Y para cerrar, el lenguaje claro no solamente significa o implica hablar o escribir claro. Una imagen vale más de 1000 palabras. Es por eso que desde hace muchísimo tiempo venimos trabajando en lenguaje claro a través del dictado de sentencias hipervinculadas. Sentencias que remiten a videos, que remiten a audios, que remiten a imágenes y que son mucho más claras que 500.000 palabras escritas en el marco de un procesador de texto. Gracias a Dios, esta ha sido una práctica que ha sido adoptada y se ha extendido a lo largo de la Argentina. No me excedo más, les agradezco la invitación, espero que les haya sido de utilidad. La idea es generar 2 o 3, 4 o 5 disparadores como para poner en agenda algunos temas. Un abrazo enorme de algún espacio de almacenamiento de datos binarios, en este caso situado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Me quedo para seguir compartiendo con ustedes todo lo que tienen para compartir y lógicamente apropiarme de muchas de las cosas que ustedes traen acá. Gracias EJUC, gracias Javier, gracias Gaby, gracias Universidad de Palermo, siempre a disposición para lo que resulte necesario. Muchas gracias, doctor Rodrigo Bionda, por sus palabras. Gracias, Rodrigo.
Muy bien. Bueno, continuando el encuentro que nos atañe, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Diego Paz Arabia, quien se desempeña actualmente como juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 16, desde su designación en el año 2021. El doctor comenzó a prestar servicios en el Poder Judicial desde su ingreso como empleado en el año 1997, sucediendo los diversos escalafones judiciales durante el término de 14 años. Posteriormente, el doctor Paz Arabia trabajó como asociado en el sector de litigios, especialista en Derecho Comercial y de Empresas del estudio Allende y Brea Sociedad Civil desde el año 2011 hasta su nombramiento como magistrado en el Fuero Comercial. Egresado de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Paz Arabia cuenta en su formación académica con el título de Magíster en Derecho Empresarial de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Asimismo, se formó como coach en la Escuela de Formación de Líderes dirigida por Alberto Fernández Sanjurjo. Entre sus actividades académicas, el doctor Paz Arabia se desempeñó como ayudante y profesor en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas correspondiente a la Universidad de Buenos Aires, como así también en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. A continuación, le damos la palabra al doctor Diego Paz Arabia. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todos y todas, a quienes están presencialmente y a quienes nos siguen de manera virtual. Muchas gracias a la Universidad de Palermo por la invitación, en especial a Soledad por la convocatoria. Y bueno, también agradecerle al doctor Bionda, la verdad muy clara su exposición y de alguna manera, bueno, introdujo el motivo de la convocatoria de esta reunión y de la cual comparto. Es una cuestión que la convocatoria es interesante porque creo que el lenguaje claro y sencillo en materia de decisiones judiciales es importante, es una cuestión que hay que difundir, es una cuestión que hay que continuar y adaptar principalmente para lo que de alguna manera hoy estamos acostumbrados, ¿no? Hoy tenemos una manera de comunicar nuestras decisiones judiciales de determinada manera que a veces no terminan por ser comprendidas por cada una de las personas que son los destinatarios finales de esa decisión, ¿no? Yo creo que este lenguaje claro y sencillo también ineludiblemente tiene que ir acompañado de una comunicación efectiva y de una escucha activa por parte de la judicatura, ¿no es cierto? Yo creo que, como bien refería el doctor Bionda, referido al tema de las notificaciones y esto de poder comunicar o informar, ¿no? Me parece que es muy importante. Yo creo que el lenguaje claro y sencillo debe ir acompañado de esta comunicación efectiva y una escucha activa por parte de los agentes, porque de lo contrario, sea que el destinatario final es justiciable o un cliente en el marco del ejercicio de la profesión, no va a cumplir con el objetivo que se tiene, aquello que uno quiere trasladar, o mejor dicho, que quede manifestado en eso que uno escribe. Principalmente el foco tiene que estar en resolver el problema de ese justiciable o del cliente a quien uno acude a que le resuelva el problema, ¿no? Si esto no es comprendido por ese destinatario, evidentemente estaremos fallando, ¿correcto? Creo que esta convocatoria y lo que tiene que ver con el lenguaje claro y sencillo también permite abandonar con algunos hábitos que tenemos, que uno en estas creencias, en donde uno cree que escribiendo complejo, pareciera que uno escribe de una manera más importante, ¿no? Esto es una idea o un hábito que tenemos todos, y a veces no nos debemos olvidar que nuestras decisiones llegan a un destinatario, ¿no? Y ese destinatario probablemente no quiere una obra literaria, sino lo que quiere es que se le resuelva el problema que tiene y entender de qué manera se resuelve. A veces el lenguaje hermético que estamos habituados a manejar y en lo que tiene que ver con la disciplina, oficio de cada profesión, porque esto no solamente abarca a la cuestión de los abogados, ¿no? Cada especialidad, cada oficio, los médicos escriben de una manera, los ingenieros de otra, y cada uno tiene su expertise y pareciera que esto es lo que los posiciona en el saber, ¿no es cierto? Decía, no, bueno, si escribe de tal manera es porque sabe. El tema es que se entienda lo que uno escribe y creo que ahí es donde está el desafío, ¿no? Yo creo que en algunas cuestiones que estuve consultando y demás, me pareció algo muy interesante, ¿no? Si alguien, un experto, un abogado, un médico, quien fuera, logra explicar algo complejo de una manera sencilla y clara, verdaderamente podríamos decir que es una cortesía a la inteligencia en poder bajar esto a que uno lo entienda, ¿no?
En el ámbito de mi experiencia, creo, como decía el doctor Bionda también, el destinatario es clave, ¿no? Yo tuve la suerte de estar un tiempo dentro del Poder Judicial, haber ejercido la actividad privada durante otro tiempo, y hoy actualmente volver a la judicatura, en el foro donde estuve siempre, ¿no? Pero con lo cual acá vamos a tener diferentes destinatarios, ¿no? En el caso de la judicatura, el destinatario final va a ser el justiciable, y si tuviera que ejercer la profesión, va a haber un cliente detrás, y donde también el cliente le interesa entender todo esto, porque no es solamente una cuestión para el ámbito de la judicatura y del servicio de justicia, sino también para la actividad privada, ¿no? Hay muchísimos estudios, abogados que interactúan con clientes, y los clientes quieren entender, quieren saber cómo se va a resolver ese problema. Entonces, es importante también una cuestión que tiene que ver con el ejercicio del ámbito que cada uno le toque, desde el ámbito del derecho. Tenemos que saber, bueno, si estamos del lado de la judicatura, probablemente el desafío será encontrar y decidir una solución, la solución más justa que sea posible. Y del lado del profesional que está en la actividad privada es el convencer o de alguna manera brindar un asesoramiento a un cliente en el caso de que la cuestión no esté judicializada. Básicamente, del ámbito del abogado que ejerce la profesión será ganar un juicio o asesorar a un cliente de la mejor manera para que ese cliente tenga las menores contingencias posibles. En el caso de la judicatura, resolver un pleito, sea a través de una sentencia o sea a través de cualquier resolución o providencia simple, porque acá no solamente lo podemos limitar a una sentencia judicial, sino también debemos ser claros en lo que de alguna manera uno quiere transmitir, ¿no es cierto? Básicamente les podría contar resumidamente dos experiencias, particularmente una desde la judicatura y una desde la actividad privada. Vinculado con la judicatura, me ha tocado apenas asumir, tener que avanzar con el decreto de una quiebra en un proceso judicial que venía de un concurso preventivo anterior, donde existían o estaban involucrados una cantidad considerable de trabajadores de una planta que estaba situada en Tierra del Fuego, Ushuaia. Es un concurso que desde que se presentó, el concurso preventivo, a los trabajadores no se les pagaron los sueldos durante más de 1 año y medio. Estos trabajadores tomaron la planta, al segundo mes que no le pagaban los sueldos, tomaron la planta. 1 año y medio después tuve que decretar la quiebra, y antes de decretar la quiebra lo primero que hice, y esto creo que viene con la propuesta, ¿no? La comunicación efectiva y la escucha activa. Tuve una reunión, y hoy la pandemia nos dejó esta maravilla de poder comunicarnos de manera virtual. Tuve una reunión por Zoom con todos los trabajadores que hasta ese momento ocupaban la planta. Frente a la inminencia del decreto de quiebra, primero los escuché. Segundo, sabían que el decreto de quiebra estaba en camino porque era una cuestión absolutamente obvia, con lo cual intenté explicarles cuáles eran las contingencias o las cuestiones que significaba este decreto de quiebra, y respecto a los cuales les consulté si estaban dispuestos a continuar con esa ocupación, pero con una designación por parte del tribunal vinculada con una figura jurídica que era la del depositario judicial. Lo primero que ocurrió en todos los trabajadores, ninguno de ellos quería. Ninguno de ellos quería saber nada de ser depositario judicial. Y básicamente lo que el tribunal estaba pidiendo es que siguieran haciendo exactamente lo que estaban haciendo antes, porque lo único que hicieron esos trabajadores durante esos 1 año y medio que tomaron la planta fue cuidarla. Finalmente entendieron, finalmente se los designó como depositario judicial, aceptaron el cargo, cuidaron la planta, y la planta al poco tiempo se vendió con los trabajadores, se entregó la posición a fin de año y recuperaron su fuente de trabajo, pero porque los trabajadores pudieron entender, tuvieron ese decreto, como bien decía el doctor Bionda, además del decreto de quiebra y de notificar, se estableció un comunicado para colocar en la planta, donde pudieran entender y bajar a la realidad qué era el decreto de quiebra. Se buscaba la liquidación de los activos con la mayor celeridad posible para que se pueda vender. Si aparecieron interesados, se fijaron los mecanismos previstos de licitación y demás para que ellos pudieran recuperar la fuente de trabajo con la mayor celeridad posible y que supieran que pudieran llegar a tener una previsibilidad en el tiempo. Esto es desde la judicatura. Me pasó también del lado del ejercicio de la profesión, en el ámbito particularmente de los conflictos societarios, participar en diferentes reuniones vinculadas con el órgano de administración y de gobierno, directorio y asamblea, en donde también acá se generan algunas cuestiones, vinculadamente como abogado y asesorando a algunas de las partes, con quiénes son los sujetos que están involucrados en estos actos, ¿no? En una asamblea, normalmente los accionistas y los administradores. Bueno,
De alguna manera, en ese ámbito también era muy importante, en cualquier acta de asamblea y donde hay un conflicto, el lenguaje tiene que ser claro y sencillo, porque de alguna manera permitiría, primero, para que el cliente entienda qué es lo que hay que defender, si es que tiene la gestión, y segundo, si el día de mañana esto se judicializa, para que cualquier juez, si lee un acta de asamblea, pudiera entender qué es lo que verdaderamente pasó en ese acto. Entonces, de alguna manera, ese es un ámbito de poder entender, y en la experiencia, muchos de los administradores que tenían que defender su gestión, lo primero que les aparece es miedo, temor, no entender, esto está judicializado, voy a tener problemas. Y básicamente uno le explicaba y le decía, acá, en una comunicación efectiva, escuchando también al otro, porque es clave, vuelvo sobre esto, el lenguaje claro y sencillo tiene que ir acompañado de una comunicación efectiva y una escucha activa, si no, no se entiende el problema. Entonces, simplemente era, ustedes tienen que defender su gestión, decir lo que hicieron como buen hombre de negocios, que actuaron con lealtad con la sociedad, y nada más que eso, limitarse a eso. Entonces, de alguna manera, creo que en esto el lenguaje claro es importante. Creo que en este ámbito es importante en cualquier situación poder escribir párrafos cortos, no usar palabras más que las necesarias, preferir construcciones simples que complejas, no ir y volver sobre el mismo tema, evitar repeticiones innecesarias. Hay una cuestión que también creo que es una creencia, que la extensión parecería ser que de alguna manera hace que el trabajo sea más eficiente o importante, como les decía antes, y creo que es una cuestión, escribir corto no es fácil, y creo que ese es el desafío. Entonces, me parece que esa creencia es una cuestión que hay que romper y verdaderamente intentar practicar. Creo que una buena herramienta es el manual de estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde justamente la idea central de ese manual es la claridad en los escritos judiciales y en la actividad propiamente. La conclusión de mi lado es básicamente, entiendo que si existe una falta de lenguaje claro y sencillo, una falta de comunicación efectiva y de escucha activa, sí o sí van a existir barreras en la comunicación y cualquier destinatario de ello va a quedar excluido. Si no se entiende lo que uno tiene que leer, no vamos a actuar y tampoco se pueden tomar decisiones responsables. Finalmente creo que hoy existe, así como refería el doctor Bionda, esta necesidad de comprender. Creo que tiene que haber un derecho y debería existir un derecho a entender de manera clara, sencilla y comprensible. Para esto y para finalizar, creo que esto ineludiblemente el camino y como bien dice el doctor Bionda, creo que él no viola ningún código procesal, sino al contrario, se acerca a la gente. Nuestra función desde la judicatura es resolverle el problema a la gente, prestamos un servicio, y para ello creo que es importante en este esquema también que los valores que destacan nuestra prestación de servicio tengan que ver con la verdad, la transparencia, la empatía y la confianza. Creo que son valores ineludibles que en este esquema, en ese lenguaje, en esa comunicación efectiva y escucha activa, tienen que estar. Básicamente, bueno, nada, con esto concluir. Espero que si hubiera que clarificar esta charla, buena, mala o regular, lo único que me interesa es que por lo menos hubiera sido clara. Así que con esto cierro y bueno, les agradezco a todos. Le damos las gracias al doctor Diego Pasarabia por su exposición. Y a continuación, el orden que nos convoca, le vamos a dar la palabra a la doctora Andrea Di Princio, quien se desempeña actualmente como jueza a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San Martín de los Andes de la provincia de Neuquén. La doctora está diplomada en Justicia Constitucional con estudios superiores en Género y Derecho. La doctora es mediadora en temas de familia, especialista en contratos y daños por la Universidad de Salamanca. Asimismo, está diplomada en Gestión Judicial y es coach ontológico profesional especialista en familia por la Universidad Nacional de Rosario. A continuación, le damos la palabra a la doctora Andrea Di Princio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer compartir esta tarde con ustedes, agradecerle al CEJUG, a la Universidad de Palermo y bueno, a Gabriela que muy gentilmente me invitó para compartir un poco la experiencia desde el sur del país. Me parece sumamente valorable esta cuestión que sea federal, ¿no? Tomé ideas de Rodrigo, tomé ideas del otro disertante, porque me parece que trabajamos en fueros diferentes y está buenísimo esto de poder compartir más allá de los fueros. Mientras los escuchaba, pensaba muchas veces como jueces,
Primero, para quien escribimos las sentencias, que muchas veces no se condice con para quién tomamos las decisiones, ¿no? Muchas veces los jueces escriben o escribimos las sentencias para ser publicadas, para la Cámara, para que la lean los abogados, cuando realmente los abogados cuando tienen una sentencia lo primero que hacen es ir al resuelvo, y después se toman el tiempo de leer la sentencia si tienen que apelarla. Y me parece que nos alejamos de pensar que la decisión la tomamos para la gente, ¿no? Y en esta decisión que tomamos para la gente, esta decisión es en el transcurso de todo el proceso, como decían los disertantes que me predecieron, en esto de, no solo de la notificación, sino en los momentos de las audiencias, en el momento de poder, por mi especialidad en familia, yo tengo muchas audiencias con niños, niñas y adolescentes, o con personas a las que se le pretende restringir la capacidad. Y me parece muy importante esto de poder explicarles quién soy yo, por qué lo cité, desde una manera amorosa y que comprendan para qué están ahí, y también compartiendo un poco lo que decía el doctor Bionda, esto de que el lenguaje claro no es solo lo que escribimos o lo que hablamos, sino también nuestra gestualidad, ¿no? Muchas veces en las entrevistas con niños, tengo chicos yo como política mía, entrevisto chicos a partir de los 3 años. Y cuando los chicos quieren y vienen que sin ningún problema, sin estar nerviosos, y me dan la mano y se acercan y vienen a mi despacho, y muchas veces los chicos ni siquiera llegan a la silla, ¿no? Entonces se quieren quedar parados. Entonces digo, bueno, esto de sentarme en el piso para ponerme a la misma altura de estas criaturas que tienen algo para decir, que por ahí no lo pueden verbalizar, pero sí por ahí lo pueden gestualizar. Entonces me parece muy importante desde el lenguaje claro de cómo comunicamos, no solamente cómo comunicamos lo verbal, sino lo gestual, ¿no? Y además en esto de poder explicarles para qué están ahí y que la decisión, en el caso de los chicos, de las niñas, niñas y adolescentes, de explicarles que nosotros nos interesa saber cuál es la opinión de ellos, pero que la decisión la vamos a tomar nosotros. Respecto de las restricciones de capacidad también, un poco explicarle para qué lo citamos, por qué lo queríamos conocer, o por qué vamos a la casa a conocerlos. Nosotros en los juzgados de familia hacemos muchas audiencias en domicilio, entonces un poco por qué vamos a la casa, por qué los queremos conocer, por qué nos interesa saber cómo viven, explicarle qué es lo que se pretende hacer, cuál es el sistema de apoyo, qué es lo que estamos buscando, y un poco también como para poner en palabras otro caso, otro ejemplo, en esto de que muchas veces, como decían recién, los abogados tenemos nuestro lenguaje, como los médicos, como los ingenieros, muchas veces nos toca decidir cuestiones judiciales que están muy asociadas a la ley. Entonces, no podemos apartarnos de la letra de la ley cuando, por ejemplo, nos interponen una demanda de impugnación de reconocimiento, impugnación de filiación y reconocimiento. Y la otra parte plantea una caducidad por vencimiento del plazo. Digo, hay ciertas cosas que como abogados o como jueces no nos podemos apartar desde lo legal. Yo lo que a mí me ha traído buena recepción en los justiciables es, si bien destaco toda la parte jurídica y hago todo el relato, tengo por ejemplo, una de las que más me viene a la mente ahora es una sentencia de triple filiación, donde después de relatar todos los hechos y de establecer todos los considerandos y de basarme en las leyes y en las convenciones internacionales, lo que hago es escribirle un párrafo en lenguaje sencillo a los interesados. En este caso, bueno, era una triple filiación, donde le estaba dando un papá
que era el papá biológico, a una nenita de 5 años. Entonces me pareció oportuno poder explicarle a estos 3 papás lo que significaba de ahora en más esta triple filiación y cómo se iban a tener que manejar y qué era lo que significaba esto. Y por otro lado también hacerle un párrafo especial a esta niña, explicándole, más allá de recordándole quién era yo, que nos habíamos visto en la entrevista, que habíamos estado charlando, y que yo había tomado en cuenta las palabras que ella me había dicho, y que me parecía justo darle un papá más, además del papá reconociente que tenía. La realidad es que muchas veces estas sentencias a la gente las toma de una manera, el justiciable la toma de una manera diferente. Se siente que no es una persona más o es un expediente más, ¿no? Y muchas veces lo que hago es, en el caso cuando tomo decisiones complejas respecto de los niños, les hago saber que muchas veces fijo audiencias para yo explicarle personalmente a los niños el porqué de mi decisión, ¿no? No el fundamento jurídico, claramente, el porqué de mi decisión y en qué los va a afectar la decisión que yo tomé. La realidad es que, bueno, yo vivo en una ciudad chica, si bien el juzgado tiene competencia en 2 ciudades, la realidad es que el acceso a la justicia, si se quiere, es más accesible. Entonces esta posibilidad de fijar una audiencia con un niño para explicarle el motivo, o para una persona que se le restringe la capacidad, que es cuál va a ser, cómo va a ser de acá para adelante, quién se va a encargar de diferentes cosas que tienen que ver con su cuidado y el cuidado de su salud y el cuidado de sus bienes. Me parece que tenemos que dejar como jueces, y esto es una crítica que me hago y nos hago a los jueces, de escribir tanto, de cortar y pegar, y me parece que son tediosas las sentencias que tienen 50 páginas, que no tienen sentido, que se alejan de lo que la gente necesita, de los justiciables, que son personas que en el caso del foro que a mí me toca transitar, ellos están atravesando por momentos complejos, por situaciones complejas, y lo que menos necesitan es una sentencia que le diga algo que ellos no entienden. Necesitan una escucha, una comprensión amorosa y una mirada respecto de lo que ellos necesitan, y además sentirse que eso tuvo su recepción, ¿no? Y al momento de la sentencia poder sentirse, darse cuenta que se los escuchó en los deseos que ellos manifestaban. Así que bueno, nada, simplemente compartirles estas pequeñas experiencias, tomando nota y creo que retroalimentándome demasiado con todo lo que va a ser en el transcurso de la tarde. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Andrea Di Princio. Y a continuación, sepan disculparnos, vamos a hacer un cambio de gestión. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación, le vamos a ceder la palabra al doctor Mariano Longarini, quien actualmente se desempeña como conjuez de los juzgados federales de primera instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad de Córdoba. Además, se desempeñó como empleado del Poder Judicial de la mencionada provincia desde su ingreso en el año 1997 hasta su nombramiento como magistrado, habiendo prestado servicios en los diferentes escalafones judiciales. En concordancia con sus funciones, recibió el diploma de magíster en Derecho de Argumentación en el año 2014. Asimismo, coordinó durante el presente mes el taller de escritura jurídica, Escribir como se habla, sentencias comunicables para una justicia accesible, organizado por el Centro de Investigaciones y Proyectos en Materia Judicial y Políticas de Estado de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, correspondiente a la Regional número 9 de la provincia de Córdoba.
Paralelamente, dedica parte de su tiempo a la escritura narrativa y poética desde el año 1998, habiendo obtenido premios y menciones, además de la publicación de un libro de cuentos en el año 2017. Le damos una cálida bienvenida al doctor Mariano Longarini. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno. Perfecto. Bueno, primero buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio tan constructivo, de compartir este sueño de una justicia colaborativa y bueno, me encanta el título porque creo fervientemente en el poder de la palabra, ¿no? En el poder transformador de la palabra. Y bueno, qué mejor que desde la palabra intentar construir ese ideal de justicia colaborativa. Bueno, la verdad que un lujo escucharlos a todos, a todas. La verdad que he tomado nota de cada participante, ha sido muy valioso y bueno, ya lo pasaré en limpio y lo capitalizaré de alguna forma. Bueno, lo que yo quiero transmitir no tiene que ver mucho con una experiencia práctica desde el quehacer diario de la actividad judicial, sino más bien un intento de experiencia docente, pero por supuesto con la expectativa de que eso continúe y se transforme en una práctica, en un entrenamiento. Yo creo que se puede entrenar el lenguaje claro y sencillo en las sentencias y en las comunicaciones. Lo que les quiero contar ahí es justamente la experiencia de este taller que se dio en llamar Escribir como se habla, sentencias comunicables para una justicia accesible, que se dio en el ámbito del gremio del Poder Judicial de la Nación, en la Regional 9 de Córdoba, más concretamente en el área del CIPGE, que es el Centro de Investigaciones y Proyectos en Materia Judicial y Políticas de Estado, bueno, que forma parte del gremio, ¿no? Yo en su momento les propuse la idea de hacer el taller, porque bueno, soy convencido a partir de lo que dijeron recién, tanto de mi actividad narrativa como en mi actividad de relator en la justicia, que bueno, que hay una fuerte demanda de la sociedad, y creo que en eso todos estamos más que de acuerdo, no solamente de una mayor celeridad, sino también de una mayor empatía, ¿no? Y da la casualidad que en el ámbito de la escritura escribimos largo y escribimos distante, ¿no? Entonces parecería que esas dos características no confluyen muy bien con este ideal que nos plantea la sociedad. Al empezar el taller les propuse que reflexionaran, qué les sugería la idea de escribir como se habla. Las respuestas, por supuesto, que fueron sumamente variadas y sumamente interesantes. Respuestas como, bueno, escribir como hablamos, escribir de una manera menos solemne, pero a la vez no descuidar el lenguaje técnico. Incluso hasta se abrió una suerte de debate en relación a la existencia de palabras técnicas en derecho, ¿no? Porque también cargamos con ese peso de concebir a la justicia al derecho como una ciencia, como una dogmática, más que como una práctica, ¿no? Entonces, yo antes de dar mi opinión, les propuse leer un texto. En realidad era una breve argumentación que dio un alto tribunal en una sentencia dictada en un amparo de salud. Desde lo sustancial la sentencia era bastante innovadora y plausible porque justamente se flexibilizaba esta regla de no poder interponer una medida cautelar que coincida con el objeto de la acción, justamente porque lo que se estaba demandando era una prestación de salud que no la cubría el programa médico obligatorio y debía realizarse en el exterior. Entonces, a través de la figura de la tutela judicial anticipada, se logra dar solución a ese problema. Pero lo que sí me permití cuestionar, entre comillas, digamos, fue el lenguaje, ¿no?, el que se utilizó. Y lo que les propuse en ese momento a las personas que participaron fue imaginarse por un momento que le estaban leyendo esa sentencia que utilizaba palabras como, por ejemplo, socolor, qué sé yo, cuestiones que no se usan en nuestro lenguaje cotidiano,
a esta persona que venía a pedir justicia en una situación de vulnerabilidad y por qué no hasta de desesperación, digamos, ¿no? Les pregunté si creían que se podía llegar a sentir representado o representada esta persona, qué les parecía a ellos o a ellas la inclusión de un otro, ¿no? Y si en ese sentido no les parecía que de alguna manera en el quehacer judicial no nos estamos dirigiendo también a un sujeto casi imaginado. De hecho, en la propuesta del ejercicio lo tuvimos que imaginar, ¿no? Digo esto por esto que decían recién los disertantes. ¿Se escucha? Bueno. Otro café. Nervioso. Ay, Perdón. pobrecito. Doctor, tiene apagado su micrófono. ¿Ahora? Bueno, te preparo. Si vos querés un cafecito, Le yo te lo pedimos, por preparo. favor, a los participantes que silencien Yo sus tomo más. micrófonos. Sí. Bueno. ¿Continuamos? Cuando ustedes me digan. Gracias, doctor. Bueno, les decía recién, bueno, si no les parecía, digamos que de alguna manera nos estamos dirigiendo a un sujeto casi imaginado, ¿no? Por esto de que, bueno, realmente por momentos pareciera que nos dirigimos a un destinatario sin rostro, ¿no? Y planteaba esto que también planteó el primer disertante, en relación a que prácticamente notificamos las sentencias o las hacemos saber a través de un botón electrónico o a través de una cédula que muchas veces resulta no solamente no comunicante, sino por demás intimidante, ¿no? Y todo esto me trajo muy el recuerdo de este símbolo con el que cargamos, ¿no?, de la justicia con los ojos vendados, que justamente aparece como una crítica a la falta de justicia y después se impone la idea que hoy todos conocemos, que es, bueno, vendarse los ojos para no estar tentado a intereses o a privilegiar a nadie. Cosa que por ahí es discutible que en los hechos pueda llegar a ser así. Pero la propuesta era un poco, bueno, ¿cómo hacemos para correr este velo, digamos, ¿no? Entonces, les propuse otro ejercicio en el cual había otro texto tal vez con defectos más exagerados. Les propuse identificar esas cosas que separaban al hablante del destinatario. Bueno, como dijo también otra persona que habló recientemente, se encontraron cosas como latinismos, por ahí palabras demasiado castizas, la exageración de participios o de palabras demasiado largas, como para expresar una idea que podía ser más simple. Bueno, en ese caso no había citas jurisprudenciales excesivas, pero sabemos que es una costumbre que se repite bastante. Y a la vez remisiones a normas que muchas veces las partes no tienen por qué conocer, ¿no? Y que desvían la atención de la lectura de la sentencia. Entonces, y a la vez también se hizo hincapié en esta idea de decir, bueno, sí, nosotros queremos escribir de una manera más empática, pero también nuestra función es poner un límite, es decir, no es muy simpático decirle al destinatario lo que puede hacer o lo que está obligado a hacer o lo que no debería hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para conglomerar todas esas exigencias de que, por un lado, no ornamentar tanto una sentencia y no decir nada, por otro lado, no escribir de una manera tan breve que estemos cerca de la falta de fundamentación, y por otro lado esta cuestión del límite, ¿no?, que tenemos que poner. Y bueno, la primera conclusión fue un poco decir, escribir como se habla, en realidad, porque a la vez también yo propuse otras versiones de esos textos que había sugerido al principio, un poco más simples y un poco más despojadas de todas esas cuestiones que separan, ¿no?
Entonces, bueno, por supuesto ahí se sienten como más representados y la conclusión fue un poco esta, que escribir como se habla no es hablar como se habla en una cancha de fútbol, con todo el respeto que eso implica, porque es otro campo en el cual el lenguaje tiene su eficacia, pero acá no implica perder del todo la formalidad o deshacernos del campo en el que trabajamos, sino simplemente hablar de una manera en que lo que decimos lo podamos decir mirándolo a la cara a la persona, ¿no? Al destinatario. Y en ese sentido tenemos que tener muy claro a quién le vamos a hablar. ¿Le queremos seguir haciendo sentencias para los abogados o queremos hacer sentencias para la persona directamente afectada? Bueno, si elegimos lo segundo, tenemos que implementar algunos cambios, quitar algunas cosas que separan esa visión y lograr justamente que la parte se sienta parte, aunque parezca un juego de palabras, ¿no? Que se vea en la sentencia y que pueda ser vista, que pueda tener rostro esa persona a la que nos dirigimos. Por eso me parece importantísimo lo que dijeron recién, que no solamente el texto de la sentencia debe ser claro, sino también su comunicación. Y bueno, ¿cómo hacer para moverse entre ese extremo de no ser tan ornamental y a la vez no fundamental? Y bueno, yo creo que lo que el justiciable quiere es, en definitiva, que le digamos cómo fueron las cosas, saber narrar bien los hechos y, por supuesto, saber explicitar de una manera sencilla y breve el parámetro por el cual nos inclinamos a valorar los hechos de una manera y no de otra. Pero eso sería muy simple y casi una reproducción de la teoría de la subsunción, ¿no? A eso hay que agregarle, pero esa persona se tiene que ver ahí adentro de esa sentencia. Esa persona tiene que sentir que estamos hablando de ellos, ¿no? O de ellas, ¿no? Sentirse incluido, como dijeron recién. Entonces, bueno, se propuso también un ejercicio, entrenarnos en escribir hechos, valorados con un determinado parámetro, de una manera breve, en pocos renglones, y teniendo en cuenta de esto de sentir incluido a la persona a la que va a dirigir. Bueno, y la segunda parte del taller versó ya sobre la comunicación clara, ¿no? No ya sobre la sentencia, sino sobre la comunicación. Se citó un ejemplo de un caso de un menor, en el cual los padres del menor habían interpuesto una acción de amparo, solicitando que el menor pueda continuar en una institución educativa en la que las autoridades no querían que permanezca, por determinadas sanciones disciplinarias y bueno, muchas de ellas relacionadas con el tema bullying. Bueno, y a la vez había una relación bastante distante entre los padres y el colegio que no conspiraban a favor del interés superior del menor. Entonces el juez, con muy buen tino, un juez que está aquí presente, que es el doctor Santamaría, ha decidido comunicar esa sentencia al menor a través de una carta, de una manera presencial, por lo que yo pude hablar con él, y bueno, ha tenido un impacto emotivo en la persona que pudo conocer esa decisión. Y a la vez también se citó otro ejemplo en materia penal, en donde se comunicaba a través de un lenguaje sencillo, claro y breve, las condiciones que debía cumplir un interno para poder gozar del beneficio de la libertad asistida. Bueno, estas alternativas de comunicación se vienen dando en algunos ámbitos de la provincia de Córdoba, sobre todo en el fuero de familia, en el fuero penal, siempre más que todo en la justicia provincial. Generó un debate, por supuesto, en el curso, resultó muy novedoso y bueno, tuvo algunos reparos por ahí, no sería crítica, sino reparos de algún sector que por ahí opinaba que esta cuestión de acercarse demasiado podía conspirar contra la autoridad, ¿no? Y a mí se me aparecen dos ideas y con esto cierro. Una por ahí, cómo sobrevaluamos por ahí el argumento de autoridad sobre otros argumentos. Y bueno, esta idea que tal vez es un poco maquiavélica, que viene de hace mucho y tal vez de manera inconsciente, que es esta sensación de crear, ser hijos del rigor o infundir cierto temor, pero no tanto para generar respeto.
Yo estoy más cerca en ese sentido de una idea más parecida a la de Levinas, que él planteaba construir una autoridad que esté legitimada, que sea respetable, pero que incluya al otro y que sirva para servir al otro, ¿no? Justamente para construir una justicia colaborativa. Bueno, desde mi parte no tengo mucho más para decir. Quisiera cerrar con una frase de Ernest Hemingway, que él lo aplicaba mucho a su escritura diaria, que es: escriba claro, no sea el artista. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que hay alguien intentando hablar, pero con el micrófono apagado. Ah, puede ser, porque la Facultad de Derecho está con el micrófono apagado. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas Volvemos tardes. a presentarla porque teníamos el micrófono muteado en silencio. Bueno, a continuación disertará la doctora Silvina Arancibia, quien se desempeña actualmente como jueza a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cutralcó de la provincia de Neuquén. La doctora Silvina Arancibia es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, replicadora en talleres de género de la Corte Suprema de Justicia, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Además, es diplomada en Argumentación Jurídica, en Resolución de Conflictos con Perspectiva de Género. Bienvenida, doctora Arancibia. Bueno, muchas gracias. Eso que pasó recién, bueno, primero voy a agradecer a la universidad, al CEJUC y sobre todo a la doctora Nucceroni, que cometió la audacia de invitarnos a dos juezas de familia del interior del país a disertar con ustedes. Disertar queda muy grande, pero como somos los abogados que nos gustan esas palabras grandilocuentes, a conversar con ustedes. Eso que pasó recién, que ustedes hablaban y todos veíamos y nada, es lo que a mí me parece que pasa todo el tiempo cuando nosotros, miembros del Poder Judicial, jueces, funcionarios, fiscales, lo que fuere, hablamos y la gente nos mira como pasó recién. Así, diciendo, ¿están hablando? ¿Nos hablan? ¿No nos hablan a nosotros? ¿Nos están diciendo algo? ¿Qué nos dirán? O sea, ven que movemos los labios, pero no entienden lo que decimos. Y el problema no es de las personas que no entienden lo que decimos, sino de nosotros que no somos claros. Es bastante difícil ser la última en el orden, porque cada uno de los que habló antes me fue robando temas, directamente robando temas, sobre todo la doctora de Plincio, y quien habló de las reglas de Brasilia, que enfocaron el contexto en el que quienes ejercemos la magistratura procuramos, por lo menos los que reflexionamos y revisamos nuestras prácticas, procuramos pensar qué decimos y cómo decimos a los destinatarios de nuestras decisiones. Voy a ir modificando lo que había pensado, entonces trataré de acomodar el tiempo en función de eso. Y les voy a contar cómo trabajamos nosotros en nuestro juzgado. Yo trabajo con el equipo de funcionarios y lo que hacemos en cada oportunidad que hemos ido ajustando nuestra manera de comunicar fue preguntándonos algo que alguno de los anteriores dijo: ¿a quién le hablamos?
En las notificaciones de las primeras providencias, de las demandas, de los traslados, hemos introducido desde hace por lo menos 3 años, además del cliché que viene estandarizado y que corresponde, porque así hay una acordada de bla, 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 que dice cómo tienen que ser las cédulas, al final un texto en el que le decimos expresamente a las personas, con el objeto de garantizar el acceso a la justicia mediante información clara, hágase saber al letrado que en el cuerpo de la cédula a librarse deberá consignar el siguiente texto en lenguaje claro. Y el texto, que está en negrita y que obligamos a cada abogado a transcribir, dice: se le hace saber al destinatario que lo que recibe en este papel, llamado cédula, es una demanda y que usted puede decidir si contestarla o no. Toda la documentación que va anexa, y le vamos explicando la documentación, cómo acceder, que ese codiguito es un QR y cómo lo tiene que hacer, que tiene un plazo para contestar, que tiene que hacerlo con un abogado y por escrito, porque la gente a veces piensa que contestar es venir a la puerta del juzgado a decirnos a nosotros lo que nos quiere decir. Le decimos además que si no puede pagar un abogado, pero no le decimos si usted carece de recursos, no. Si usted no puede pagar como la tele, si usted no puede pagar un abogado, puede ir a tal lugar, y le ponemos tal lugar que es donde funciona el Servicio de Orientación Jurídica del Ministerio Público de la Defensa, y le ponemos tal lugar, tal dirección, tal horario, tal teléfono para WhatsApp, tal teléfono para llamada. Entonces, en eso elegimos una manera. El destinatario va a ser el ciudadano que reciba una primera interacción con el sistema de justicia que sea en estos términos. Y me enteré, hace no tanto, que los oficiales notificadores, eso lo hacemos nosotros en el foro de familia, en el juzgado, en mi juzgado, empezaron a recortar ese pedacito de nuestro modelo de cédula y lo leen y lo adjuntan a otras cédulas de otros fueros, porque claro, les facilita el trabajo, sino en cada oportunidad les tenían que estar explicando a la persona, etcétera, etcétera. También hacemos el lenguaje claro a veces para el letrado que se presenta en el expediente. Yo antes de ser jueza de familia, ejercí la profesión liberal durante 19 años. Concursé y pasé al otro lado, así, de un día para el otro. Con lo cual, estaba de aquel lado escuchando y leyendo peticiones por la ley que corresponde. A lo peticionado en el lugar. Aclarado que sea. Y pareciera, no entiendo muy bien por qué, que los abogados y los magistrados y funcionarios fuésemos adversarios. Y no deberíamos, porque está bien, nosotros tomamos decisiones a partir de las peticiones de las partes, y las partes a veces peticionan barbaridades, todos lo sabemos. Pero el abogado está haciendo su trabajo, no es mi enemigo. Entonces, ¿por qué cuando le contesto algo que no sabemos muy bien qué nos está pidiendo, o que nos está pidiendo varias veces lo mismo, y le decimos no, 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 no puedo hacer un proveído que no sea críptico? Un proveído en el que le diga claramente por qué no esto y por qué sí esto otro. También tenemos modelos en los que claramente le decimos, mire, no insista con acumular la petición de alimentos a este otro expediente, porque el artículo tal del Código Civil y Comercial dice que la petición de alimentos no es acumulable, no es un capricho nuestro. Ejemplos, todo el tiempo. En las sentencias, también, obviamente que es mucho más difícil pensar en un lenguaje que no sea androcéntrico, que no sea adultocéntrico, que no sea lleno de latinazgos, como mencionaban, y que no copiemos y citemos doctrina y jurisprudencia. Pues, Rocío o Utumuro, tenés el micrófono encendido. Puede ser que esto de usar el lenguaje que parece académico, que si hablamos claro, con oraciones cortas, con párrafos cortos, y sin copiar la doctrina de fulano de tal, lo que vamos a decir no tuviese autoridad o credibilidad. Bueno, ese es un problema que deberíamos tratar en terapia, pero no en una sentencia. Porque en la sentencia
hay una persona, hay una familia, hay un niño, hay una niña, hay una persona en cuya capacidad estamos valorando, que está esperando una respuesta, y una respuesta que responda a ese problema que nos trajo. Nosotros interpretamos, digo, insisto con el nosotros porque es un tema de debate permanente, y insisto también con esto, no es fácil, no es que modificar las formas de hacer, las plantillas que tienen los sistemas judiciales, sea un trabajo que se hace fácilmente y rápidamente. Pero sí, analizamos en muchas oportunidades, hay comunicaciones, hay instancias y hay pasos que son fundamentales. Lo dijeron los colegas hace rato, no solo las sentencias. En las sentencias también muchos hemos comenzado a escribirle específicamente al destinatario. Yo había armado, antes de hablar con Gaby, que nos bajó de un ondazo con la idea de lo académico y que dijo esto era un conversatorio, algunos modelos, que después se los puedo compartir, tanto de sentencias, en los que he procurado explicarle a un adolescente qué es el daño y perjuicio derivado de la falta de reconocimiento oportuno, o cómo notificarle a una madre adolescente que, o que acaba de cumplir 18, que el órgano de aplicación está pidiendo que demos a su hijo en adopción. ¿Cómo explicarle a esa mamá, darle el traslado de ese pedido, el lenguaje claro, con todas las explicaciones y sin que esto resulte iatrogénico, porque esta persona va a seguir estando en la vida de ese niño? Entonces, cómo cada una de nuestras palabras dejan marcas, cómo lo que escribimos y lo que decimos deja marca en aquella persona que lo lee. Retomo esto que dije hace unos minutos del lenguaje androcéntrico, adultocéntrico, y etcétera. Y esto no quiere decir, no quiero entrar en el debate de si decimos las, los, les, no, no son solo determinados sectores a los que tenemos que mirar. Cuando las reglas de Brasilia hablan de los vulnerables, hablan de esos que están fuera del androcentrismo, de los niños a los que les debemos el respeto, no de tratarlos con infantilismo, sino explicando claramente, Andrea lo dijo recién, de una manera que comparto, explicándole el por qué vienen, para qué vienen, pero no haciéndonos nosotras, creo yo, ¿no? Sus amigas, sus maestras jardineras, no, somos la jueza o el juez, pero que le estamos transmitiendo algo que es muy importante y que es muy posible que en la vida de esos niños, o de esos niños, niñas, adolescentes, repercuta de una manera trascendental. Y cómo es de importante tener claro que son niños, niñas, adolescentes, y que no son menores, a lo sumo serán personas menores de edad, porque esto responde a un paradigma, al paradigma de la protección, y de mirar a esos niños, niñas, adolescentes como sujetos de derechos. O el lenguaje de género. En una de estas sentencias que yo les comentaba, ya me estoy pasando de tiempo, que ahora termino, que explicaba la existencia del daño por la falta de reconocimiento oportuno, además de explicarle los conceptos jurídicos, procuré explicarle a esta joven, porque, insisto, interpreto que la intervención jurisdiccional le da una dimensión a las palabras que no es igual que las diga cualquiera, que las diga un juez, y lo que genera en la subjetividad de esa persona. De decirle cómo no hay responsabilidad de ella en que ese progenitor no la haya reconocido, y cómo puede ser una persona diferente, y puede ser la persona que ella quiera, más allá de que alguien en algún momento no la haya reconocido, y que ese señor haya cuestionado el accionar de la madre desde un lugar machista. Ahí es donde creo que el hablar claro y cómo nos obliga, nos interpela, y que hay un marco normativo que nos da fundamento para hacerlo, que no es caprichoso, y que igual no envidio en nada al colega del derecho comercial, porque no me imagino cómo explicar en una quiebra algo claramente, es más fácil explicarle a un niño, no me imagino en un concurso de acreedores, la verificación tardía y todo eso, pero lo nuestro creo que es un poco más fácil, y me parece también que
no solo nos debería interpelar a quienes estamos en el Poder Judicial, que sí lo hacemos, sino también a quienes forman a futuros colegas, porque es a partir también de esas presentaciones y de cómo estos igualadores retóricos, como dice Bomer, transfieren a sus argumentos en los procesos y cómo también le dan claridad a lo que peticionan. Y escuché en estos días que solo se puede innovar innovando, y me parece que vamos haciendo y aprendiendo a partir de la práctica y de estos espacios. Así que muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación. Les agradecemos también a todas las personas que han participado y a todas las personas que se encuentran conectadas. También les comentamos que vamos a hacerles llegar las diferentes conclusiones y los diferentes aportes que efectuaron los disertantes. Bueno, a continuación le cederemos la palabra a la doctora Claudia Caputi, camarista de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y presidenta de la Red de Mujeres por la Justicia. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias a las personas que están presentes y a quienes nos van siguiendo por el Zoom. Desde ya un agradecimiento sincero a la Universidad de Palermo y al doctor Santamaría y al centro, que veo que trabaja muy bien. Yo vengo como presidenta integrante primero. Digamos, el destino y la suerte que hicieron que me elijan presidenta de una entidad que se llama la Red Mujeres para la Justicia, para que vean el peso que tienen las palabras cuando estábamos pensando en 2018 qué nombre darnos al grupo inicial fundador. Pensamos en el para, en el sentido de querer transmitir una idea de que no somos personas o mujeres, también tenemos varones socios, de la justicia, sino que tenemos una misión para mejorar la justicia. Y en ese para estamos transmitiendo que buscamos ejercer un poder para los demás, para las personas justiciables y la sociedad, y no sobre los demás, en una horizontalidad, humildad metodológica, sororidad, etc. O sea, digamos, nos atraviesa la importancia en el lenguaje, y yo voy a hacer algún análisis sobre el enfoque de género para el lenguaje jurídico, y acá quiero recoger muchísimas actividades que ha habido de la Red Mujeres para la Justicia. Hubo una en 2019, donde hablaron lo que yo considero mis maestras, bueno, Leticia Lorenzo, Ángeles Burundarena compartieron un panel sobre el lenguaje jurídico con mirada de género. También tengo que agradecer, porque voy a citar y un poco le robo letra, pero me autorizó hoy mismo a Ana Casal, a Natalia Caviglia y un larguísimo etcétera, María Eugenia Chapero, Angélica Gastaldi, etcétera, maestras de la red. El tema que yo elegí tratar, y la verdad que me honra estar en un panel con disertantes tan distinguidas y distinguidos, es un tema que realmente tenemos como telón de fondo. Ustedes creo que compartirán conmigo, hay una sensación de que hay algo desacomodado en cómo nos expresamos, en el derecho en general y en la justicia en particular, que tenemos el plus de prestar este servicio. Y este desacomodamiento que sentimos, que nos hace revisar cómo mejorarlo, realmente genera una genuina preocupación. Así que me parece muy bien que hagamos un panel para preocuparnos por esto. Saben que yo empecé a buscar, a raíz de una experiencia que tuve en 2019, cuando pedí hablar en un panel sobre la mirada de género en el derecho administrativo, de lo cual hasta ahora tengo más o menos 18 artículos escritos, ¿no?, en los últimos años, y del 90 total de trabajos publicados. Y una de las personas que compartió panel conmigo, antes de que yo empezara a hablar, se burló de mí. Hizo todo tipo de chistes y chanzas, aludiendo a pronunciación con la E, ustedes entienden lo que estoy diciendo. Entonces yo dije, qué increíble, porque yo no hablaba con
usando las declinaciones de los sustantivos con femenino, masculino y un neutro con E. Entonces dije, bueno, vamos a ver esto. Hoy diría que lo uso, pero con una tranquilidad y espontaneidad, y es por la interlocución y los diálogos que se me va como incorporando por ósmosis con expertas en la materia. No es que lo busqué, pero en algunos contextos, como cuando, por ejemplo, estoy comentando el decreto del año 2021 que permite emitir DNI a personas no binarias, es necesario que me exprese porque son personas que al conocerlas dicen que las ofende y las victimiza, que yo la saluda de manera masculina o femenina. Entonces me parece que es válido y que merece respeto, más si está refrendado por un decreto, que se tome la preocupación y hablarles con esa manera. Entonces empecé a juntar en algo que yo llamo el botiquín jurídico. Acá están la doctora Macarena Marra, Milagros, que me conocen y saben que yo tengo 3 o 4 cosas que conservo y guardo y digo, bueno, acá esto no me puede faltar de tener a mano. Lo primero que acumulé en ese botiquín jurídico es un libro muy bueno, salido en agosto del año 2020, que todos y todas leíamos mucho porque no podíamos salir de las casas, que se llama Manual de Derecho Constitucional Español con perspectiva de género, que lo edita la Universidad de Salamanca. ¿Se imaginan que cuando vi el título dije, esto lo tengo que leer? Y era muy bueno en los contenidos, pero era más bueno aún en una sección en donde hablaba, que se llama la página 78 de este manual, algunas propuestas del lenguaje constitucional inclusivo, en donde recogía una serie de maneras de explicar una situación que ocurrió en España y todavía acá no la vi con esa fuerza y con ese énfasis, un movimiento espontáneo que eclosionó y ahora pasó un poco a cuarteles de invierno, que era replantearse el texto de la Constitución Española del 78 y quitarle esa capa androcéntrica, tal vez rayana en lo misógino, en la expresión de los conceptos y las ideas, y hacerla con un lenguaje género sensitivo. Entonces, eso obviamente, como ustedes saben, no prosperó, pero generó un momentum en las redes muy intenso y mucha doctrina, y de hecho tengo acá, además de este libro que les comento, si lo pueden conseguir, he obtenido de Itziar Gómez Fernández, que es una experta, una constituyente feminista, cómo reformar la Constitución con perspectiva de género, y obviamente destaca el empleo de un lenguaje que sea el odre que carga y que contiene ese vino, digamos, si me permiten la metáfora, el vino sería el concepto, pero ese concepto se tiene que vehiculizar en un lenguaje que respete esa mirada de género. Y otro trabajo muy bueno que es el de Iruné Aguirrezábal Quijera, La democracia paritaria en América Latina, lo aborda más en una visión latinoamericana, de Marcial Ponce de 2021, el otro es de 2018. Y cosa que dicen estas doctoras Asunción Ventura Franch y Mercedes Iglesias Vares de la Universidad de Salamanca, que editan y coordinan este manual, que me movilizó mucho y siempre la comparto, es que ellas dicen que les llama la atención la resistencia al lenguaje, digamos, que trata de ser un poco más paritario o de desplazarse hacia un gris más género sensitivo, y recuerda que cuando Montesquieu instala la idea de una división de poderes, perdón que estoy usando una locución que es técnica y que las personas que no estudiaron derecho o ciencias políticas costaría mucho tiempo que yo detalle en qué consiste, pero asumo que todas las personas que están conectadas y presentes saben qué es. Y estas autoras destacan que Montesquieu tiene que construir de la nada un set de vocablos que vehiculice la idea que él tenía en un momento donde, ubiquémonos en la época que él hace esta propuesta, que tuvo cierto éxito relativo, si lo pensamos en el fondo. El único telón de fondo conceptual era un poder
que hoy llamaríamos la suma del poder público, para usar una locución constitucional, monolítico, casi tiránico, monárquico, o sea, muy centralizado y unificado, y la distribución del poder. Entonces, estas autoras dicen, bueno, él propuso los checks and balances, o sea, los frenos y contrapesos en nuestra locución constitucional, que hoy todas y todos sabemos de qué se trata, los vemos operar, los entendemos, manifestados, aterrizados en el texto de la Constitución, pero que en el momento que él lo propone era totalmente novedoso y sin embargo no hubo una reacción porque él estaba ayudando a que fluyera el poder. A veces la reacción contra el lenguaje que tenga un mayor enfoque de género es porque es disruptiva respecto del poder. Y esa disrupción para nosotros la explica Almudena Hernando en su vasta obra, que es de algún modo la madrina conceptual de la red, una antropóloga española, que explica, digamos, quién traza la verdad, el régimen de verdad, lo llama ella, en una sociedad. Si habla una persona, ¿le voy a creer? Bueno, la sociedad determina a quién le creo y a quién no. Y eso es muy fácil si ustedes abren la Constitución de 1853, donde decía que a los pueblos indígenas había que cambiarles la religión, transformarlos al cristianismo, convertirlos, y que se iban a ver con el ejército que iba a proteger las fronteras de ellos. O sea, ellos estaban designados como el enemigo, con lo cual cualquier cosa que dijeran no caía en ese régimen de verdad. Y si ustedes ven qué pasa según el género y o diversidad de las personas, también hay un régimen de verdad que dice, si vos sos esto, tu opinión no vale y no será escuchada, y si sos esto otro, sí. Lo dejo a la inteligencia y sensibilidad de ustedes, que ustedes vean qué es qué en cada caso. En el caso de el lenguaje, digamos, para expresar conceptos que tengan una carga de sensibilidad de género, la claridad hacia la persuasión, y hay, a diferencia del caso del colega de comercial y las quiebras, tenemos un desafío doble, porque hay que convencer de conceptos que van a contrapelo, y lo voy a decir con total tranquilidad, porque esto uno lo vivencia permanentemente en la sociedad y en la jurisprudencia, van a contrapelo de las creencias y los conceptos sobre los que se asienta la sociedad. Y voy a dar un ejemplo que todos y todas hemos leído, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 4 de agosto del 2015, o sea, 3 días después del inicio de vigencia del Código Civil y Comercial, que era sobre el nombre de un niño que los padres querían que se haga de una manera que en el Código de Vélez no se permitía, que era o poner solo el apellido de la madre o el compuesto primero de la madre después del padre. Esto lo hace retroactivo hasta el fallo, como el nuevo código lo permitía y lo preveía expresamente, fluye con naturalidad, pero yo cometo el atrevimiento de hablar con 4 amigas abogadas que estaban cursando un embarazo y proponerles que cuando nazca, porque era su primer bebé en todas ellas, el bebé, que apelen a esta forma, que ya era ley de la nación y que de hecho los comentaristas del código aclaran que recepta una tradición y una inercia previa. Salvo a una de ellas, a todas les fue mal. Mi teoría es que digamos, la más inteligente y la que más persuasiva y clara en la importancia que tenía para ella apelar a la aplicación de esta norma fue la que finalmente ganó, pero fíjense cómo a veces, aún teniendo la norma a favor, la persona cree, o sea, su set de creencias dado desde la formación y la infancia, que es errónea. Con lo cual, digamos, la claridad y la persuasión tienen una capa de complejidad adicional cuando hay una mirada de género en la cuestión que se está viendo. La otra cosa que quería comentar, y esto tengo que citar la fuente, que es un libro de Silvia Palacio de Caeiro, titulado Mujeres y sus derechos en la Argentina, una revisión en el contexto nacional e internacional, es que retengamos en nuestro botiquín jurídico, sin perderlos, las 4 sentencias de la Corte Interamericana, en donde dice que el lenguaje tiene una fuerza
y construye justicia o injusticia. O sea, si lo uso bien, llego a un resultado justo, que es el querido por todas y todos, y si lo uso mal, construyo algo que la justicia debe reparar. Los casos son el emblemático campo algodonero, también está Velázquez Páez con Guatemala de 2015, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México de 2018. Todos ellos están mencionando explícitamente en un parágrafo, o sea, después de abordar la parte sustancial del contenido del fallo, de por qué estos países violaban la Convención de Costa Rica y también la de Belén do Pará, mencionan la violencia de género simbólica producida por el Estado, por las frases y el lenguaje que usaban sus autoridades. Y dice, ustedes con el lenguaje violaron los derechos humanos de estas víctimas. Entonces, atención en la importancia y advierten en estos fallos la Corte Interamericana que los conceptos estereotipados construyen la vulneración de derechos. Esto construyen está muy cerca de llegar a lo que Judith Butler y otras autoras similares hablan de la noción de esas palabras performativas. O sea, si yo digo declaro que abro la ventana, no la estoy abriendo, y si digo declaro que estoy haciéndome un té, no lo estoy haciendo, pero si digo declaro que bendigo a alguien, en esa palabra estoy cumpliendo el verbo que digo. Y por ejemplo, los ejemplos son tantos que yo voy a dar uno, pero remito a la obra de Caroline Criado Pérez, que es una autora de Reino Unido, que se llama The Invisible Women, las mujeres invisibles, que da cientos de ejemplos, pero voy a citar uno. En el año 1969, en la maratón de Boston, las mujeres no la podían correr, estaba prohibido, pero no solamente estaba prohibido, se decía que era para proteger a la mujer que no se le dejaba correr porque el cuerpo femenino no podía correr una maratón. Y eso se reiteraba mucho, y Catherine Switzer, que fue la primera que logró romper esa barrera y llegar a la meta y correr los 42 kilómetros, veía en la televisión, científicos con un guardapolvo blanco demostrando que científicamente era imposible que una mujer pueda correr una maratón. Y era performativo en el sentido de que decenas de cientos de mujeres creyeron que era así, hasta que vino Catherine y dijo, no es lo que me parece a mí, yo siento otra cosa, yo creo que puedo correr. Y era tan fuerte el valor empírico de quebrar esa locución, ese mensaje social, equivocado por cierto, y por lo que se ve hasta el día de hoy, que la trataron de agarrar de la remera y tirar abajo para que no llegue a la meta, porque con ella llegando se demostraba la falsedad de estas ideas y conceptos. Luego, en la causa Velázquez Páez, se señala que aludir a crimen pasional traduce o plasma un estereotipo que está justificando la violencia y tratando de legitimarla, así que busca atenuar la responsabilidad jurídica del autor del acto ilícito, con lo cual ustedes ya ven que hay una cantera de botiquín de decir la Corte Interamericana avala el cuidado en el uso del lenguaje. Y les agrego un renglón más. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de la Oficina de la Mujer y como resultado del caso en donde se referencia con la señora Olga del Rosario Díaz, donde el Estado argentino pidió disculpas por la vulneración de derechos, porque no tuvo un acceso a justicia y con una justicia con perspectiva de género, dictó en 2022 el documento llamado Principios Generales de Actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres. Y el punto 3b, B de bueno, se refiere al uso del lenguaje género sensitivo. Yo no voy a leer lo que dice, eso está en la página de internet de la Corte Suprema y del SIG, ha sido profusamente difundido, hubo un acto de presentación en presencia de la señora Olga, y afirma este documento, solamente voy a leer una parte que dice, el sistema lingüístico del idioma español ofrece posibilidades para que no haya discriminación sexual en su uso. O sea que
el hablante podría incurrir en esa discriminación si no tiene cuidado. Y los verbos son sumamente cautelosos. Dice, se recomienda para la redacción que se empleen los sustantivos abstractos en cuanto al género, que se ponga persona. Y dice, no se recomienda el uso del masculino de manera genérica. O sea, y que las resoluciones sean dictadas en lenguaje accesible. Remito por lo demás al resto de esta sección. Hay veces en que se habló acá en el panel, y rescato y felicito, y realmente aprendí mucho con lo que se dijo en las disertaciones anteriores, con esta cuestión de cortar y pegar texto. En este cortar y pegar, por ejemplo, el legislador siempre es el legislador. Hay legisladoras, mujeres, pero siempre se pone que es el legislador. Y de hecho, hace 6 años fue dictada, y se supondría que se aplica, yo estoy viendo los fallos de la Cámara Electoral que se aplica, la ley 27.412 de paridad de género en los cargos electivos en el Congreso, con lo cual, si esto es ley de la nación, es el legislador y la legisladora, o se puede buscar la fórmula de las personas que legislan, pero digamos, no es neutro usar una forma u otra. Hay una, si me permiten, una politicidad, en el sentido elevado de politicidad, no el partidario, en lo que se dice. Y si no lo viéramos así, recuerden, y ahora estoy pensando en un artículo muy bueno de Walter Carnota, sobre cómo luchó el pueblo catalán para que le permiten usar su lengua, y que ha corrido sangre, y podría dar un listado muy extenso de lenguas de pueblos originarios que han reivindicado contra el colonialismo que los buscaba acallar, que digamos no hay manera más perversa de suprimir la identidad de un pueblo, es casi como un genocidio espiritual, quitarle su lengua. Y ellos, digamos, es político, y no hay un argumento a su vez político que pueda decir, bueno, como el Imperio Español o el Reino tiene derecho a reinar, yo tengo derecho a callarlos y obligarlos a hablar. Eso ya hoy nadie en su sano juicio y que haya tenido una capacitación mínima en derechos humanos lo estaría postulando, obviamente. La cosa sí que yo veo como gran preocupación es, y acá empiezo a dar los tips, que esto es algo que les prometí a los organizadores dar. ¿Qué tiene que evitar un fallo para caer en los errores en esta materia? Primero, lo que yo llamo fallos paradojales, que no tienen un nombre, pero se lo acuño yo y los autorizo y compartamos la discusión sobre si le ponemos otro nombre. ¿Qué es el fallo paradojal? En el año 2018-2019 yo publico una compilación de fallos en donde las provincias argentinas y el Estado respondieron en acciones de daños y perjuicios, pagando una suma de dinero, por haber incurrido en algo que jurídicamente se llama falta de servicio, que es una negligencia, un mal comportamiento estatal que generó un femicidio. O sea que el Estado sería partícipe del femicidio y debe pagarle dinero a los padres de la víctima o a los hijos de la víctima. En los 19 casos que primero compilé, había 5 en donde había una discordancia que me preocupó y angustió y la superé tratando de alterar la descripción del fallo, entre la narrativa del fallo y la solución. La solución era buena, acorde con los criterios hoy aceptables, mandaba a pagar la indemnización, pero el gran problema es que la narrativa decía que era culpa de la mujer que la hubiera matado el oficial de policía, o la situación en donde termina ella víctima de femicidio. Era muy parecido a si yo les dijera, cuéntenme, que es como decía el colega de Córdoba, una descripción de los hechos, cuéntenme qué pasó con Caperucita y el lobo. Si ustedes leen una descripción donde diga, y que el lobo, y bueno, ¿quién la manda a Caperucita a caminar sola por el bosque? Y justo cuando el lobo tenía hambre, y que ella encima le habló y le hizo recordar que él tenía hambre, y bueno, él necesitó comerla, y bueno, pobre lobo. Se dan cuenta que esa narrativa, por más que yo luego llegue a una parte resolutiva que otorga lo que en derecho corresponde,
es paradojal ese fallo y obviamente para la persona que observa dice tiene una falla sistémica que tenemos que solucionar, porque las ideas están mal y en general eso genera una distorsión con el lenguaje que se usa. Y a su vez, aunque pusiera el mejor de los lenguajes, el lenguaje es una capa superior en un bizcochuelo que tiene que tener la capa de chocolate con las ideas correctamente puestas. Luego, ¿qué es la otra cosa que no pueden tener los fallos para no carecer de perspectiva de género? Apelar al sentido común, porque ese sentido común se conecta con este régimen de verdad que dice Almudena Hernando, donde por más, miren, el sábado se cumplieron 39 años de que fue dictada la ratificación de la Convención CEDAW por el primer congreso de la gestión del presidente Alfonsín. Y en ese momento decir de manera genérica que no había que discriminar a las mujeres era revolucionario, pero ahí quedó. Y hoy en día, que sigue muchas veces sin ser aplicado ni entendido, y no se cumple tampoco la Convención de Belén do Pará en muchos aspectos, digamos, apelar al sentido común estaríamos diciendo, ese sentido común ¿es equitativo, paritario y tiene mirada de género o no? O sea, lo dejaría encapsulado en un cordón sanitario el sentido común. Luego, lo que tampoco puede hacerse es prescindir de la mirada psicológica. Por ejemplo, jamás hablar de que no se cree el relato de la víctima o sugerir que es falso lo afirmado por esta. Por ejemplo, muchas veces se dice, esto que afirmó no puede ser porque si me hubiera pasado a mí yo hubiera corrido. No, uno no sabe lo que le puede pasar a la víctima. Después, o porque no abandonó o denunció al violento significa que la violencia no era grave. Tampoco sugerir que la situación fue un juego o algo menor. También hay otra cosa con la partícula de pertenencia. Muchas veces en las sentencias, sin llegar a las de Lucía Pérez, en otras sentencias intermedias, en estos grises, dice, habló de su violación o se refirió a su golpiza. Este empleo del lenguaje es problemático y es sumamente desaconsejado porque desdibuja la existencia y rol del agresor, incorpora indebidamente en la subjetividad y personalidad de la víctima la acción antijurídica. La víctima no tiene que ser la chica violada y de hecho ellas lo dicen en las entrevistas, quiero seguir siendo Virginia, no la chica violada. Tampoco se puede apelar, y esto lo he encontrado en esta compilación de fallos sobre daños por femicidios, a que es un asunto privado de la pareja. Esto sigue apareciendo en los fallos. La palabra privado, que parece inofensiva, tiene una carga conceptual negativa porque se da de bruces con que el Estado dijo que es una política de Estado, digamos, combatir, erradicar, prevenir, reparar y sancionar la violencia de género. Tampoco es prudente aludir a una manada porque fortalece al agresor, tampoco referirse como agresión a algo pasional, esto es como decía la Corte Interamericana, o que fue una tragedia, o que fue un amor, o que era algo enfermizo, porque entonces estaría legitimando un acto que intrínsecamente es violatorio del sistema jurídico. Inclusive he tenido casos de una persona que reclamaba daños y perjuicios al Estado porque se declaró nula el operativo donde es detenido y él decía, es detenido justamente por abusar de la menor que era la hija de su entonces pareja, decía la menor lo provocó y se le insinuó. Cuando vamos al expediente la menor tenía 8 años. Entonces, si la sentencia también es un acto jurídico, ahí sí voy a defender que usemos en puridad los conceptos y no hay voluntad, no es válido legalmente decir que hubo una provocación, por más que en la mente de él. O sea, no me puedo colocar en la narrativa del agresor y encima decir algo que es contrario al ordenamiento jurídico, pero a veces eso aterriza en las sentencias porque está la facilidad de tomar el escrito de una de las partes o terceros
tipear así como mecánicamente y tiene que haber un filtro conceptual que evite eso en idea y en lenguaje. Con esto yo quisiera terminar porque, digamos, lo que quería decir es que vean, es mucho más extenso la cantidad de cosas que hay que evitar, pero lo que yo noto, y para conectar e hilvanar lo que expresaron quienes me antecedieron en la palabra, es que tenemos que revisar las ideas que decimos, no solamente que sean claras. A veces puede ser claro si un niño le preguntan en el colegio, ¿qué hacen tus padres? ¿No? Bueno, papá trabaja y mamá no. Ah, mamá no. ¿Mamá qué hace? Bueno, mamá cocina, saca la basura, limpia, ordena, repasa el baño. Entonces, bajo la mirada actual diríamos que trabaja en un trabajo que no es remunerado y que es trabajo del hogar y que son tareas de cuidado. Pero tenemos que empezar a aterrizar esas ideas en el lenguaje. Entonces, aunque sea claro decir mamá no trabaja, es falaz. Entonces, suprimámoslo, saquémoslo del botiquín jurídico que usamos para que se queden tranquilos mis colegas y yo misma cometemos lapsus y errores con esto varias veces al día. Y lo único que nos salva y nos deja felices al final del día es que hicimos un esfuerzo deliberado que es un esfuerzo intelectual y de sentimientos también, de sensibilidad, en revertir esto y que haya ideas correctas y que haya un lenguaje que las acompañe en armonía y que el lenguaje fluya en el sentido de lograr lo que yo quiero lograr, la claridad, la equidad de género, y no revertir y ir en contra. Y les termino con una anécdota que es de la semana pasada. Teníamos que redactar un texto en donde una mujer había sido, bueno, pedía daños, no importa lo que resultó, no viene al caso, porque la asaltan en la escalera de un subterráneo por acá cerca. Entonces demandaba, al gobierno de la ciudad demandaba a la línea de subterráneos, a la concesionaria. Y queríamos decir, bueno, queríamos decir que teníamos cierto respeto por la situación en donde la habían lastimado y robado y luego ella se había tenido que atender por las lesiones. Y decíamos, ¿cuál es la frontera de la palabra que podemos aplicar? Podríamos decir, teniendo sensibilidad aún teniendo sensibilidad hacia la víctima, de todos modos hay que rechazar el daño, y encontramos que la Ley de Protección Integral de la Mujer 26485 contiene en 7 ocasiones, es un texto largo, pero es bastante, 7 veces, la palabra sensibilidad, que obliga a que la o el operador jurídico opere esta ciencia, esta disciplina, esta habilidad llamada derecho con sensibilidad. Entonces yo dije a mis colegas y accedieron, o sea que los felicito por ello y les agradezco porque lo charlamos y lo conversamos mucho, de poner la palabra sensibilidad porque era pertinente en un texto jurisdiccional de una decisión, porque si la y el legislador, haciendo uso de lo que acabo de explicar antes por la ley de paridad, le pareció pertinente y no era la muerte de nadie colocar la sensibilidad que, de hecho, en la ley Micaela, en la ley que protege la Convención de Adultos Mayores y las PCD, las personas con discapacidad, está repetida la locución toma de conciencia. Y esa conciencia es, en definitiva, tener una sensibilidad. Con lo cual, dejo pensando estos temas para que vean que es algo que tenemos que seguir trabajando. Solamente termino con la apelación a que, como me parece que trabaja tan bien este centro, se debería poner un equipo para que empiece a compilar y generar productos en referencia a apoyar la tarea jurisdiccional. O sea, cualquiera que esté viendo este panel va a decir, no por mi caso, pero todas las otras personas que hablaron, hay personas que tienen muy claro cómo ejercer su deber
de forma clara, hablarle al niño, sentarlo, ponerse a su altura. No sé si todas las colegas y los colegas tienen esa facilidad o tienen alguien que les facilite. Desde la academia, que no se ha hecho siempre tantísimo, reforcemos el auxilio conceptual, como lo estamos haciendo con enorme fuerza, convicción y compromiso desde el asociativismo judicial en género, que es la Red Mujeres para la Justicia, para que aquel juez o jueza que no le salga, que tenga dudas, que quiera saber cómo y no sepa a dónde preguntar, tenga un lugar y le digan, vení a este centro en la UP, vas a tener tales recursos, tal libro, tal video, etc. Falta mucho para hacer, pero haber escuchado este panel y todo lo que aprendí me deja con la sensación de que vamos en un buen camino. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Caputi. A continuación, convocamos a la doctora María Soledad Casasa, quien se desempeña actualmente como jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial. Y también convocamos a la doctora Macarena Mar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto que quería agradecer la convocatoria de hace un tiempo de formar parte de este centro que la verdad me llena como de energía en el mejor de los sentidos y me renueva ideas y deseos. Voy a hurtar un poco lo que todos han dicho, porque en realidad yo los estaba escuchando y, a ver, se puede trazar una línea que hubo un común denominador en todos y todas los que expusieron, y comparto la felicidad de reconocer y de advertir y de conocer colegas que se interpelan o se están preguntando ¿para quién escribimos? ¿O para quién comunicamos? Tomo lo que dijo Rodrigo, esto de la notificación. No, es el tema de comunicar. Y es justamente eso, nosotros prestamos un servicio de justicia y lo que nunca podemos obviar o pasar por alto es el destinatario de ese servicio, que no es nuestro superior jerárquico, los que estamos en primera instancia, es la Cámara, ni los abogados ni las abogadas que llevan la pretensión al juzgado, sino las personas que están involucradas en esos conflictos que nos llaman a nosotros como jueces y juezas a intervenir. Y creo que esto de la comunicación empática, la escucha atenta y la cercanía con las personas, creo que, la voy a volver a tomar lo que dijo recién, Claudia, es esto de haber iniciado, ¿sí? Un muy próspero camino y que podemos modificar, aunque sea un poquito, la forma de hacer justicia justamente para mejorar este servicio para el que muchos elegimos y por eso estamos acá. Muchas gracias. Bueno, un poquito nada más. Yo para culminar ya y cerrar esta charla, este conversatorio, esto que estuvimos pensando en varias oportunidades, con Gabriela, con Javier, con Soledad, con todo el equipo que nos acompaña, muy contenta de todo lo que estuvimos aprendiendo hoy, pensando, descubriendo que hay muchas personas comprometidas
para cumplir debidamente el servicio de justicia. Queremos llegar a la sociedad, queremos que nos escuchen, que sepan que estamos al servicio de nuestros expedientes, de solucionar los problemas que ellas tienen. Así que me parece que, bueno, esto fue muy valioso. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, que fueron muchas, y bueno, y seguimos conversando, aprendiendo y mejorando. Muchas gracias.